Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, este programa que llevamos a ustedes gracias a la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, también a la Universidad de Concepción y al proyecto CLAR 2030. Hoy vamos a conversar sobre medio ambiente, un tema que ha generado mucho interés, especialmente aquí en Chile, también en Argentina y en el resto de Mm. América Latina. Han habido muchos acuerdos, especialmente el acuerdo de Escazú, que de hecho lo habíamos conversado en los capítulos anteriores, pero hay todo un tema de desarrollo de lo que significa el medio ambiente, tanto en Chile, en Argentina, en Europa, en América Latina, y justamente del tema de América Latina es que también nos vamos a enfocar, porque ustedes pueden ver en sus pantallas que ya tenemos a dos mujeres grandes exponentes de lo que es el medio ambiente. Vamos a iniciar al tiro y a presentarlas de inmediato. Primero a Pamela Poó, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, magíster en Sociología y consultora independiente en materia medioambiental. Pamela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta porque yo soy penquista, así que me encanta Concepción. Y volver con un pedacito, digamos, siempre me pone contenta. Así que muchas gracias. Nosotros felices de que hayas aceptado la invitación de otros penquistas aquí, haciendo patria, ¿no es cierto?, desde Concepción hacia el mundo y de la región al mundo, como es el nombre del programa. Así que gracias, Pamela. Y también vamos a presentar a Jimena Lazo. Ella es profesora titular en la Universidad de Alcalá, en España, y además especializada en compra pública verde. Jimena, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas tardes, buenas noches desde España y buenas tardes Pamela. Yo también estoy encantada de poder estar aquí. La verdad que yo digamos, también agradezco la invitación y quisiera agradecer a Verónica Delgado, que es mi colega de la Universidad de Concepción, que creo que es quien nos ha puesto en contacto. Así que con total disposición para hablar. Así es, entonces también agradecemos a Verónica, que ella también es integrante del proyecto CLAR 2030, y además agradecerte mucho, Jimena. De hecho tenemos 4 horas de diferencia, allá ya es de noche, así que de Sí, verdad agradecemos sí. mucho tu disposición y que estés todavía despierta para poder iniciar el programa. Bueno, vamos a comenzar de lleno. Hay varios temas que queremos tocar, esperemos que obviamente los 30 minutos del programa nos alcance para hablar de estos temas que son súper interesantes, pero hay un tema que nos engloba dentro del proyecto CLAR 2030, que es la Agenda 2030. Uno entiende que la Agenda 2030 es esta sumatoria de acciones que nacieron desde la ONU, ¿no es cierto?, para que aquí al 2030 exista un desarrollo más equitativo, más sustentable de los países a nivel mundial. Pero hay un tema justamente con el medio ambiente, ¿no es cierto?, que justamente genera este interés en el desarrollo más integral de los países, especialmente aquellos que están en vías de desarrollo. Y vamos a tocar esto, el tema del medio ambiente y cómo la Agenda 2030 lo toma con una importancia bastante importante. Jimena, comencemos contigo. ¿Cómo ves tú la Agenda 2030 y el desarrollo del medio ambiente dentro de esta agenda? Bueno, la Agenda 2030 efectivamente una hoja de ruta, un mapa de ruta para afrontar los desafíos ambientales, pero yo creo que la Agenda 2030 es sobre todo una carta, un acuerdo, yo creo que de sentido común, de sentido común. Tiene una perspectiva holística, porque no es una agenda para el medio ambiente ni por el medio ambiente, sino que es una visión, yo creo que integradora. Una visión integradora que entiende que hay que avanzar, entiende que hay que mejorar, pero al hacerlo con una especial atención en el medio ambiente, no hay que descuidar otros valores sin los cuales no es posible avanzar. El tema de la igualdad, el tema de la mujer, el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de los recursos naturales. Todo eso yo creo que es una visión enriquecedora, una visión ambiciosa, una visión correcta, ¿no? Es decir, no hay un tratamiento sectorial y separado del medio ambiente, sino que está incorporado de forma, yo diría, transversal en los distintos objetivos del desarrollo sostenible y de sus metas, ¿no? Esto como primera aproximación.
Perfecto, Jimena. Pamela, ¿cómo lo ves tú? Me imagino que bastante lo que dijo Jimena tiene relación con lo que es el desarrollo de las políticas también dentro de la Agenda 2030, pero ¿cómo lo ves tú, no es cierto, también desde el área de la sociología y también de lo que es la misma ciencia política, este desarrollo de los países que desgraciadamente actualmente también en la sociedad es bastante dispar? ¿Cómo ves tú la importancia que tiene la Agenda 2030 y exclusivamente en el tema medio ambiente, que también es un tema importante? Mira, yo creo que desde mi visión, la Agenda 2030, ¿cierto? Los ODS ayudan a hacer como una hoja de ruta de cuestiones que son mínimas, que debieran estarse cumpliendo, ¿cierto? De parte de los países en torno a lo que es políticas públicas. Entonces, si queremos hablar de sustentabilidad o lo sostenible, ¿cierto? Se requiere incorporar una visión holística. O sea, es muy difícil generar un desarrollo sostenible si tú no tienes agua y saneamiento, por ejemplo, que es lo de S6. Entonces, se requiere tener esta hoja de ruta que en el fondo sirve mucho desde las políticas públicas, porque cuando tú construyes política pública ocurre que te cierran las puertas muchas veces con muchos temas, y esto es como son los temas que caen de maduro, por decirlo así, en el fondo ayuda a que el mundo político acoja estas materias y se hagan cargo de ello. Ahora, desde mi visión son lineamientos mínimos, o sea, que todos los países deben aspirar, ¿cierto?, a llegar hasta ahí y ojalá profundizar, ¿cierto?, y superar en dicha materia, porque hay países que obviamente no se cumplen. Hay muchos que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tenemos agua y saneamiento. Hay países en América Latina que no tienen saneamiento, por poner un ejemplo. Entonces esto ayuda a que todos vayamos avanzando en una lógica de llegar a un mismo lugar, porque obviamente si los países van equilibrando sus desarrollos, obviamente se genera la paz, hay mejor relación con las fronteras, etcétera. O sea, y se produce también a nivel interno. Perfecto. Ambas tocaron un tema que es relevante, de hecho también lo tenemos dentro de la minuta para conversarlo, que es el tema de la sustentabilidad. Dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, en el tema del medio ambiente, la sustentabilidad es uno de los pilares fundamentales, así como también la regla, ¿no es cierto?, que se cumple de los tres, ¿no es cierto?, de reutilizar, reciclar, etcétera. Pero la sustentabilidad no es solamente eso, yo creo que abarca mucho más que simplemente las personas puedan reutilizar, ¿no es cierto?, que puedan reciclar. Hay un tema de por medio que tiene que ver con cómo construimos una sociedad basada en la sustentabilidad, cómo las industrias se comportan también dentro de este mismo sistema. ¿Cómo ven ustedes la importancia que tiene la sustentabilidad para también lograr estos objetivos de desarrollo sustentable? Pamela, continuamos contigo. Eh, o sea, yo creo que todo esto nos permite, ¿cierto? El tema de la sustentabilidad, si lo queremos profundizar, obviamente tenemos que mirar la sociedad de manera holística. No podemos no mirar todos los aspectos. Hoy en día, por ejemplo, en materia de energía tenemos pobreza energética. Si tú no te haces cargo de la pobreza energética, ¿cierto? Estamos generando desigualdad en la sociedad. Entonces el desarrollo requiere mirarse desde una lógica distinta, desde un nuevo paradigma en el fondo, y creo que este paraguas que nos dan los ODS nos sirve muchísimo en esa lógica porque nos genera una ruta de dónde llegar. De hecho, si uno ve algunos gráficos de los ODS, está tomado todo lo que es el tema medioambiental en la base, ¿cierto? Y después más arriba empieza la sociedad. Y el tema medioambiental es muy crucial porque es un tema en que en algún momento se vio desde lejos o como un tema que era aparte, pero el desarrollo está ligado, el medio ambiente, con la economía. Recuerda que los dos parten con el eco, ¿cierto? Entonces viene el tema de oikos, que es nuestra casa, ¿cierto? Entonces la ecología y la economía están muy ligadas. Y este es un tema que los ODS en el fondo los vuelve como a juntar para poder en el fondo generar una sociedad que no sea antropocéntrica, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Y la crisis climática y ecológica tiene que ver con eso, en la cual nos separamos, ¿cierto? Se concentró toda una mirada muy concentrada en el ser humano y sus necesidades, sin tomar en cuenta la naturaleza, que es la que provee finalmente el bienestar de las distintas sociedades. Exacto. Pamela, Jimena, ¿cómo lo ves tú?
cómo ves tú el tema de la sustentabilidad también y, tal como decía Pamela, este desarrollo que se tiene que dar en las sociedades tomando en consideración la base que viene indicada Pamela, economía y ecología van ligadas, van tomadas de la mano? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pamela, lo suscribo. Yo creo que ha habido una, digamos, una preponderancia, la economía entendida como, digamos, la búsqueda de la riqueza, del bienestar, ¿no? En un sentido muy monetario ha estado, digamos, siendo una tendencia hegemónica, ¿no? Sin embargo, digamos, ese desarrollo, esa vía, no es posible, no es posible. Yo creo que la Agenda 2030 lo que nos viene a decir es tenemos que enfocar la economía de otra manera, tenemos que repensar una nueva filosofía de cómo abordar los, digamos, el desarrollo económico. Yo creo ¿Ustedes que la encuentran? diferencia, Sí, eso sí, te sí, iba- no, no, Cuéntame, perdona, cuéntame. no, yo creo que la diferencia con otros intentos anteriores es que efectivamente creo que el medio ambiente, el cuidar de los recursos, ha dejado de ser una cuestión marginal, accesoria, voluntaria, ¿no? Para estar incorporado en el núcleo. En el centro mismo del desarrollo económico. Yo creo que, y además es una, digamos, iniciativa internacional que también tiene su fortaleza y tiene su debilidad. Yo creo que entre las debilidades que se encuentra que no todos los países y grandes economías no están suscribiendo este tipo de agenda. Pero bueno, nosotros creo que tenemos que tener una perspectiva siempre positiva. Por otro lado, me gustaría, porque lo acabo de recordar, me gustaría traer a colación que, por ejemplo, cuando nace la Unión Europea en los años 50, la palabra medio ambiente no estaba en los tratados constitutivos. El tema medioambiental, las competencias medioambientales no existían, principios, ¿no? El quien contamina paga, precaución, tal, todo esto que ahora parecen ser pues cosas naturales y pues no estaban y se han incorporado hace muy poco. Yo creo que la crisis climática en la que estamos ha dado el empujón final para darnos cuenta y para tomar decisiones de sentido común, que es lo que hay que hacer, pero bueno, con grandes dificultades también. Sí, de hecho, tú indicabas eso, Pamela también Mm, comentaba el hecho de que es mm, la base, justamente estamos hablando de las bases de la construcción de la sí, sociedad, y sí, también vemos que hay, bueno, está mm, clarísimo que hay una crisis climática y ambiental enorme, que de hecho si mm, nosotros no tomamos cartas en el asunto ahora va a ser demasiado tarde y en unos años más ya casa no vamos a tener, y ese es justamente el problema que se así quiere es, evitar con todo sí, lo que se está tomando y las decisiones que se toman también a nivel mundial. mm, Ahora, tú, Jimena, tocaste un así tema que es, fue súper importante, que lo vamos a discutir ahora también mm, con ustedes dos, que tiene que ver con el compañerismo, en este caso de los países, porque mm, vemos que tenemos sí, a países más pequeños, por ejemplo aquí en América Latina, sí, que hacen los esfuerzos que pueden mm, para poder batallar esta crisis climática, así pero por es, otro lado sí, vemos a potencias mundiales que tienen los recursos sí, económicos, que también tienen los recursos sí, humanos para poder batallar, pero no lo hacen. ¿Cómo ven ustedes esta sí, relación entre estas potencias sí, económicas que hacen poco o nada? De hecho, la COP26 fue un sí, ejemplo que después lo vamos a conversar también, sí, en sí. donde no están tomando las decisiones que corresponden teniendo los recursos para hacerlo. Jimena, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no sé, yo siempre que me enfrento a este tipo de dilemas, recuerdo lo que me decía mi padre, que era un biólogo, un genetista, y me decía que, porque yo tengo una cierta tendencia a ver el vaso más bien vacío, ¿no? Y en vez de verlo medio lleno. Entonces, él siempre me decía que hay que mirar los desarrollos históricos, ¿no? Digamos, con una mirada grande y ver no si en este momento vamos hacia abajo, sino que hacia dónde va la tendencia. Yo creo que, eh, 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 creo que la tendencia es positiva, a pesar de todo. Yo creo que la tendencia es positiva. Yo creo que además hay que tomar, y esto que has dicho me ha parecido muy importante, el tema de la solidaridad, ¿no?
el tema del presupuesto, que me parece clave, pero también hay un tema que me gustaría ponerlo, es que le he dado vuelta para traerlo a colación, que es el tema de la educación. Me parece que el cambio Totalmente. climático, me parece que la economía, me parece que todo, la clave, no es la solución, pero una clave muy, pero muy importante es la educación, ¿no? Es decir, necesitamos educar a nuestros niños, necesitamos entregar estos valores a nuestros jóvenes de otra manera, porque digamos, estamos programando a compradores compulsivos, estamos programando a personas que no reciclan, estamos programando a personas que no tienen respeto por el medio ambiente. Si nosotros cambiamos eso, yo creo que los cambios futuros serán más sencillos. Perfecto. Pamela, ¿coincides? ¿Tienes alguna otra observación? Porque justamente, y de hecho lo hemos visto en Chile, especialmente en lo que hace, por ejemplo, el gobierno para tratar de disminuir, por ejemplo, el gasto de agua, etcétera, que muchas veces se dice que tienen que hacer las duchas más cortas, ocupar menos agua, pero por otro lado, por ejemplo, en el caso chileno vemos a industrias que mal usan el agua, un código de aguas también que está muy obsoleto. Entonces, como que también vamos sumando cosas, tirando responsabilidades a los seres humanos, pero también entendiendo al ser humano común y corriente, ¿no es cierto? Y no entendiendo que hay un tema, por ejemplo, con la industria, que también hay un exceso ahí en el consumo. ¿Cómo lo ves tú? La verdad que yo, en este caso, en nuestro caso en Chile, ¿cierto? Soy un poquito más pesimista en cuanto a que tenemos un desarrollo que está basado en el extractivismo, en el fondo. Entonces, como país del sur global, ¿cierto? Tenemos lamentablemente este peso, esta carga. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tema de la carbono neutralidad, efectivamente es un tema al cual todos los países del mundo tienen que aspirar, ¿cierto? Comprometerse, sus NDCs, etcétera. Pero el problema que tenemos en el caso nuestro es que el resto del mundo quiere los minerales de Chile y eso significa una carga totalmente brutal en términos de territorio, cuencas, etcétera. Entonces eso nos genera un retraso en torno a un desarrollo, o si queremos hablar de buen vivir, o si queremos hablar de post-desarrollo, etcétera. O sea, hay distintas conceptualizaciones. Y en ese sentido tenemos un desafío. ¿Cuál es nuestro desafío finalmente? Vamos a poder despegarnos de este extractivismo, vamos a poder generar otro tipo de política, vamos a poder discutir, o finalmente vamos a tomar la agenda que nos coloca el norte global. Y ese es un tema que no es menor, porque hay un desafío que hay que desenmarañar en el fondo. Yo espero que, por ejemplo, con el próximo gobierno haya esta apertura a por lo menos debatirlo y discutirlo. Porque si no estamos muy atados a un desarrollo que tiene una voracidad, ¿cierto?, por los distintos bienes de la naturaleza. Bueno, de Entonces, hecho, sí, no, de hecho, para añadir un poco, hoy día se está viendo el tema del litio y justamente ahí está la discusión de, o lo entregamos para que lo exploten totalmente, como lo hicimos con el cobre, o tomamos la decisión de comenzar con un proceso de industrialización en Chile y dejar de ser este país extractivista. pero no sé si el tema es la industrialización. Ojo con eso, porque lo que están diciendo todos los, o sea, el IPCC también va hacia allá, lo dice tímidamente, pero en el fondo la idea es cómo vivimos con menos. Si acá el tema debe ir hacia un decrecimiento, claro, el decrecimiento es muy europeo y hay como una respuesta, ¿cierto? Está como bien elaborado, porque obviamente los países del primer mundo tienen un nivel de desarrollo que podrían plantearse esta lógica. Quizás todavía los países del sur global no estamos en ese estadio, digamos, de desarrollo que nos permita decir, oye, aquí decrecemos, pero en el fondo creo que acá lo que hay que empezar a trabajar en el caso de Chile, ¿cierto? Y que creo que los ODS nos dan esta base, por eso yo decía, son una base para poder empezar a discutir, es el tema de las transiciones socioecológicas o transformaciones socioecológicas. Y este es un tema no menor. ¿Por qué razón? Porque en el caso nuestro de cambio climático, ¿cierto? Tenemos una realidad que nuestro problema es la adaptación, no es la mitigación. O sea, todos los países tienen que aportar su granito de arena con respecto a las emisiones, pero nuestro problema es la adaptación. Tenemos 4.500 kilómetros de costa. ¿Qué vamos a hacer cuando el mar, ¿cierto?, eleve o con la costa que está habitada?
Claro, Hoy en día tú tienes un resort que está ahí en San Alfonso del Mar que se está socavando por abajo. sí. Entonces, ¿qué ocurre con esos desafíos que tenemos como sociedad? A mí me da la impresión que lamentablemente la política actual no se está queriendo hacer cargo o ver de este problema para por lo menos siquiera abrirlo y debatirlo y buscar en el fondo soluciones en la sociedad en su conjunto. Exacto, de hecho creo que también en la quinta región, aquí en Chile, donde existe un hotel que está justo en el roquerío del mar. Entonces, claro, es claro que en algún momento va a aumentar el nivel del mar. De hecho, todos los días aumenta un poco el nivel del mar debido al calentamiento global, y eso está archi requete contraestudiado. El problema es qué va a pasar cuando ese nivel del mar aumente a niveles considerables que afecten de manera directa el hábitat humano. O sea, las personas que viven en el borde costero, entendiendo que Chile es un país total y absolutamente costero, con esos más de 4.000 kilómetros de costa, que gente habita, que gente vive del mar, o se toman las decisiones ahora o va a ser demasiado tarde porque en algún momento esto va a reventar. Quedémonos con eso que dijiste, Pamela, porque ahora las voy a llevar a otro ámbito, que es el ámbito político. Ya tú justamente tocaste el tema de que a qué nivel las decisiones políticas que se puedan tomar van a ser decisores en el momento de decir, o hacemos esto o hacemos esto otro, pero la idea es tratar de ayudar y tomar decisiones que sean correctas en el momento correcto. ¿Desde qué aristas políticas ven ustedes dos que los países pueden dar cumplimiento también al desarrollo del medio ambiente, al desarrollo correcto del medio ambiente, entendiendo que estamos, uno, en plena crisis climática y dos, en plena crisis sanitaria también? Jimena, cuéntanos. Bueno, yo creo que este es un tema fundamental, ¿no? Y yo creo que una de las aristas, ¿no? O de los puntos de vista en los cuales se puede abordar esto, un punto de vista político, es con ambición, ¿no? Con valentía y adoptando decisiones razonables y aportando marcos jurídicos más avanzados, más evolucionados, pero que en materia de medio ambiente tengan en cuenta todas estas normas que a lo mejor a las personas que no manejan normas normalmente les resultan así un poco complicadas, pero yo creo que el derecho es sobre todo una herramienta de sentido común y de protección. Y en el ámbito medioambiental, el derecho tiene que ser una norma que proteja el interés general. Antes se hablaba del litio, podríamos también hablar de los recursos naturales, podríamos hablar del agua, ¿no? Yo creo que es importante adoptar decisiones que, digamos, acordadas, ¿no? Sin dejar a nadie fuera. El consenso me parece que es muy importante, pero el consenso avanzando, el consenso evolucionando. Yo creo que hay recursos naturales esenciales, como es el caso del agua, que deberían ser siempre gestionados con el interés general como núcleo fundamental. Esto me parece un tema fundamental, ¿no? Que si nosotros logramos, ¿no? Que no existan apropiaciones, es que no pueden haber apropiaciones. Yo creo que tenemos que pensar, ¿no? Que hay recursos que son comunes. Tú antes mencionabas un hotel que está en el borde costero. Es que esto tiene que ser así, ¿no? Las playas, los ríos, el acceso público. Yo creo que hay que repensar, ¿no? Cómo estamos gestionando y que la propiedad también tiene que cumplir una función, ¿no? Una función social que tiene unas limitaciones. Exactamente. Pamela, sumándome a lo que dice Jimena, de hecho, nosotros estamos viviendo en este momento en Chile, imagino que también Jimena lo tiene claro, un proceso constitucional súper relevante, donde de hecho se están Por eso lo digo. tomando este tipo de consideraciones, dentro de ellas el agua, el consumo del agua, los derechos del agua, quiénes van a ir primero para el consumo humano, para el consumo empresarial, lo que habíamos conversado antes del tema del código de agua, van a haber muchos cuerpos legales que van a tener que modificarse debido justamente a la Así construcción de la es. nueva constitución. ¿Cómo ves tú este futuro aquí en Chile también con este proceso constituyente por un lado y también con el futuro gobierno de Gabriel Boric, entendiendo que justamente él también tiene el tema medioambiental como uno de sus caballos, ¿no es cierto?, dentro de lo que va a significar su gobierno?
voy a partir por lo de Gabriel. La verdad es que mañana, sí, mañana se vota la reforma al Código de Agua. Entonces, digamos la mixta. Se termina esta semana, yo creo que la mixta en el Congreso. Entonces, tras 10 años de tramitación de una reforma al Código de Agua, Gabriel Boric va a tener la oportunidad de realmente implementar medidas en torno a la sustentabilidad del agua, porque le va a tocar a él implementar esta reforma al Código. Lo bueno que es una reforma que se reformó el Código de Aguas y no hay a la espera reglamentos, que ahí, no sé si que la ley, en el fondo cuando sale la ley y ya depende de una bajada con reglamento, se demora mucho más, en cambio esto es algo bastante inmediato. Aquí fue Así que directo al grano, en este caso directo al código. Directo al código, entonces en ese sentido es un cambio importante dentro del marco constitucional que tenemos actualmente, ¿ya? Dicho eso, creo que es un avance porque se va a poder, de hecho se va a fijar en el Código de Agua el derecho humano al agua y el saneamiento, que es una cuestión que nuestra legislación interna no reconocía directamente, sino que hay tratados que están firmados que es interpretativo, pero en el fondo no estaba derecho humano al agua dentro del código. No era literal. Exactamente. Entonces hay un avance en torno a eso y Gabriel Boric va a tener una muy buena oportunidad, ¿cierto?, para poder hacerse de estas medidas para implementar cuestiones que tienen que ver con el derecho humano al agua. O sea, incluso trae un artículo que fija que el presidente puede otorgar derechos de aprovechamiento donde no existen. Entonces, en el fondo, a prorrata de la cuenca, esto viene así porque es mucho más complejo el texto, Claro. pero en resumen es eso. Eso por una parte. Y un segundo elemento, el tema de la convención, ¿cierto? Hay una oportunidad, creo yo, y aquí espero que la izquierda en el fondo se organice, porque tiene los 2/3 para avanzar, y que yo creo que acá hay como una prevención que uno no puede enamorarse de las ideas, sino que hay que tratar de buscar estos consensos en las distintas visiones que existen dentro de la convención y dentro del conglomerado, ¿cierto?, que tiene los 2/3, que son muchas visiones, así que yo espero que ahí se llegue a acuerdo, pero me imagino que se va a votar como indicaciones como se vota en el Congreso. Claro. Entonces, se va a fijar una nueva relación con el agua, eso no me cabe duda. Por lo tanto, existe esta oportunidad, al tener una nueva constitución, ¿cierto?, de poder generar elementos para la adaptación de Chile, ¿cierto?, a la crisis climática y ecológica. Y eso es esencial porque sin este cambio constitucional yo creo que era bastante más negro nuestro futuro en relación a la adaptación, dado que chocas con la arquitectura legal, por decirlo así, y en este caso esto nos permite generar cierta flexibilidad en la gestión. Por lo tanto, creo que es súper importante tener esta nueva mirada, pero yo espero, como te digo, que hayan estos equilibrios, que la gente se coloque de acuerdo, que sumen los 2/3, y que uno no tiene que ser enamorado de sus propias ideas, sino que llega un momento en que hay que soltarlas y ver dónde se buscan, ¿cierto?, los distintos acuerdos. Los consensos, de hecho, para quienes aún no recuerdan, pero el momento en el que tuvo que elegirse la presidente, vicepresidente de la convención, esta segunda vuelta, hubo 8 votaciones, 9 votaciones para poder elegir a quién iban a ser justamente los representantes de este órgano, donde comenzaron, ¿no es cierto?, primero con algunas personas, luego se fueron votando en el camino hasta que eligieron otras, hasta que obviamente se llegó al consenso, que es lo que todos esperamos, pero esa es la política que tiene que seguir justamente la Convención Constitucional y la relevancia que tiene, porque el ordenamiento jurídico completo de un país está basado en la Constitución. Entonces, si la Constitución ciertamente permite o no permite que el agua, en este caso, sea de consumo humano y que no esté de manera tácita en la Constitución, claramente van a haber ciertos resquicios legales donde uno va a poder jugar para ir en contra de ello. En cambio, si la Constitución en un principio lo basa como derecho fundamental, el acceso al agua para el acceso humano, cambia mucho la historia, cambia mucho los paradigmas y también cambia mucho lo que va a ser el ordenamiento jurídico de ahí en adelante, que al final es lo que todos estamos buscando. Estamos terminando ya este capítulo, se pasó muy rápido el tiempo, pero les quiero dejar con una pregunta para ver si la podemos contestar también muy rápidamente. Hace unos meses tuvimos justamente la COP26, que muchos dijeron que fue un desastre. De hecho, Greta Thunberg en un momento dijo que fue solamente bla bla, que no se hizo absolutamente nada. Pero ¿cómo ven ustedes?
¿cómo fue para ustedes lo positivo y lo negativo del desarrollo de la COP26? Jimena, ¿qué crees tú? Sí, bueno, pues aquí un poco de cal y Eso. un poco de arena. Yo creo que la COP26 ha llegado a acuerdos muy importantes. Creo que el tema del financiamiento para que tiene, digamos, para la adopción de medidas de mitigación que en línea con el tema de la solidaridad, ¿no? Es decir, que existe un acuerdo para poner en marcha y ayudar a otras economías no tan desarrolladas, porque al final el tema de la pandemia, el tema del cambio climático y el tema de tantos problemas que estamos afrontando, yo creo que la enseñanza de todo esto es que no lo podemos resolver desde nuestros propios asientos, desde nuestras propias, digamos, pequeños países. O sea, lo tenemos que resolver todo, lo tenemos que resolver conjuntamente y de la mano. Yo creo que ha sido un éxito en ese sentido, yo creo que también ha sido un éxito en el sentido de que se ha podido realizar a pesar, ¿no?, de la situación de extrema emergencia en la que nos encontramos. Yo creo que también ha habido una esperanza de una mayor ambición, de que se sumaran, de que se llegara a otro acuerdo, pero yo creo que si nosotros repasamos digamos, las metas que se acordaron y los acuerdos fundamentales, yo creo que tendríamos que tener una respuesta más bien positiva. Perfecto, Jimena. Pamela, ¿cómo lo ves tú? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo estuvo la COP26 a tu juicio? Yo creo que fue como insípida, en el sentido que sin sabor a nada. En el fondo, creo que esta era la COP de la ambición y eso no se cumplió. Esta no fue la COP de la ambición, fue una COP bastante tímida en ese sentido. El tema del acuerdo de, por ejemplo, el tema de la deforestación al 2030 es tarde. O sea, yo siento que acá no podemos seguir perdiendo sumideros si en el fondo y poner un plazo, ¿cierto? Porque lo que haces es acelerar, es un poco perverso el tema en el sentido que aceleran la deforestación porque le estás poniendo una condición o una meta al 2030. Entonces, ahí yo creo que faltó bastante más ambición. En el tema del carbón también faltó. Lo que sí fue, que yo valoro es el tema de que se fije por lo menos el tema de articular, ¿cierto?, el tema de las emisiones, que era una cuestión bastante pendiente y que eso sí se logró. Pero yo diría que hasta ahí, o sea, aún yo encuentro que es muy tímida y me da la impresión de que esta arquitectura global de la COP está totalmente desgastada. O sea, si bien hay que replantearse el multilateralismo, ¿cierto? Yo creo que el diseño de cómo se hace la COP debiera cambiar, porque no puede ser que el lobby petrolero esté dentro de la COP. Y eso es una cuestión que sí ocurrió. Entonces, no puede estar el lobby petrolero moviéndose adentro como los participantes de los distintos países, porque pasa, y aquí hay un tema que es esencial que hay que debatir. ¿Cuánto están pesando los estados con respecto a las transnacionales, cierto? Que tienen responsabilidad. No olvidar que el 70% de las emisiones provienen de 100 empresas a nivel mundial y que son petroleras y que son mineras. Entonces aquí el tema es cuánto el Estado realmente puede, y este es un debate antiguo. Esto no es un debate ahora normal, sino que esto es una cuestión que viene de hace un par de décadas, que se viene criticando cuánto peso tiene real el Estado para fijar ciertas condiciones que ocurran, porque la verdad es que acá las empresas tienen harto que jugar o que condicionar en el fondo. Y aquí está el tema de cuánta rienda le colocas, ¿cierto?, a las empresas en su desarrollo. Y por último, creo que es un error nuevamente caer en este capitalismo verde que coloca, ¿cierto?, en el recambio tecnológico toda la fe de la humanidad, en el fondo toda la esperanza de la humanidad en un recambio tecnológico, que ya hay muchos, como por ejemplo Antonio Turiel, que lo está criticando porque dice, no llegamos con las renovables a hacer todo el recambio tecnológico. No llegamos. Entonces, acá hay que ponerle un poco más de acelerador a los países, creo yo, dentro de lo interno, y acá está la ciudadanía que tiene que exigir que eso sí ocurra.
derecho a la ciudadanía que sale a la calle y que exige lo que ellos necesitan y de verdad lo que se requiere para que la humanidad siga existiendo, que al final es lo que estamos buscando con todos estos cambios medioambientales. Jimena, Pamela, primero agradecer muchísimo que hayan estado hoy con nosotros en este programa, de verdad un agrado poder contar con ustedes y conversar de estos temas que son tan relevantes para el desarrollo social. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Jimena, igual, un gusto. Y agradecer Bueno. obviamente a todas y todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros aquí en el programa. Recuerden que pueden encontrarnos a través de las redes sociales en CLAR 2030 y por supuesto todos los programas que hemos tenido hasta el momento los van a encontrar tanto en el canal de YouTube de CLAR 2030 como también en las repeticiones que se hacen todas las semanas en Canal 9 Bio Bio Televisión. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Cuídense. Chao, chao.